Muy bienvenidas mis queridas hermanas y amigas que nos acompañan en este día tan especial, en nuestra conferencia titulada El corazón ansioso. Es realmente un privilegio y una bendición poder compartir este tema con ustedes y quiero dar las gracias públicamente por la invitación a mi hermana y amiga Alma Alfaro, autora de este hermoso devocional Corazones de Mujer. Le voy a invitar que antes de que nos adentremos en el tema, oremos, inclinemos nuestros rostros. Señor, háblanos en este día. Toca la vida de cada una de nosotras, Señor. Escudriña y cambia nuestros corazones. Motívanos, Señor, a ser mucho más como tú. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridas hermanas, demos inicio al tema de hoy. Nuestro cuerpo, hermanas, es una estructura, un organismo creado por nuestro Dios. Y una de las tantas funciones extraordinarias que puede hacer es alertarnos cuando hay peligro. Este sistema de alerta se activa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y nos permite prepararnos para responder ante algún peligro. A una menor escala, este sistema de alerta, este mecanismo de alerta funciona de una manera diaria, de una manera cotidiana cuando nos enfrentamos a algún problema sencillo, algún problema cotidiano que nos puede causar un poquito de estrés, un poquito de preocupación o un poco de ansiedad. Por ejemplo, cuando cruzamos o estamos a punto de cruzar una avenida muy transitada. Un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de preocupación, realmente es normal, incluso necesario para poder desarrollar las habilidades de solución de problemas, para poder tomar decisiones, para responder de manera efectiva a las exigencias de nuestro diario vivir. Sin embargo, este sistema de alerta a veces puede responder de una manera un poco desproporcionada a ciertos estímulos, se puede alterar este sistema. Y podemos responder de una manera exagerada quizás a situaciones, a sensaciones, quizás a pensamientos o incluso recuerdos. Y esto nos lleva a un estado de ansiedad que realmente se sale de los parámetros adecuados de respuesta a los estímulos ambientales. Interesantemente, la palabra de Dios hace múltiples referencias al tema de la ansiedad. La Biblia minimiza este tema, sino que nos da directrices de cómo manejar y cómo navegar este estado emocional. Vemos aquí algunos extractos, ¿verdad? En nuestra primera imagen vemos algunos extractos de la palabra de Dios, de la Biblia, en donde habla específicamente sobre el tema de la ansiedad. Vemos aquí una gran variedad y estos son algunos textos de muchos pasajes que hablan de este tema y que a veces se le hace referencia al temor o a la angustia. Se refiere a lo mismo. A través de las Escrituras también nos encontramos con otros pasajes que hablan sobre estos estados emocionales. Podemos ver, por ejemplo, la vida de David. Podemos incluso ver la reacción de Pedro cuando negó a Jesús. Vemos que fue una reacción un poco impulsiva frente a una situación que realmente le debe haber causado ansiedad. Y vemos también en el relato de Lucas 22 a Jesús mismo cuando se encontraba orando. La palabra dice que su sudor era como gotas de sangre.
Y de acuerdo a expertos en el área médica, a comentaristas bíblicos, esta reacción física pudo haber sido ya sea la descripción de una sudoración profusa o de una condición llamada hematohidrosis, en donde la sudoración toma una pigmentación un poco más oscura. Ambas posibilidades son producidas por un estado emocional de ansiedad y de angustia extrema. Y así, si continuamos leyendo la palabra de Dios, podremos encontrar con más casos. Por lo tanto, creo que es un tema que realmente amerita nuestra atención. Es muy importante tomar unos minutos antes de continuar hablando más en profundidad sobre este tema para definir lo que realmente es la ansiedad y por qué se desencadena. Y esto personalmente creo que es muy necesario porque lamentablemente aún continúa siendo un tema muy tabú. Es un tema que ha sido estigmatizado en muchos círculos, tanto seculares como religiosos. Y la verdad que es que la ansiedad en sí es una realidad que la mayoría de nosotros experimentará en algún momento de nuestras vidas. Y como creyentes no estamos exentos de esta posibilidad. La ansiedad, definida de una manera sencilla, es un estado o una condición emocional que usualmente tiene una respuesta biológica, una respuesta neurológica y también una respuesta conductual. De acuerdo a los factores influyentes y las características de cada persona a nivel individual, la intensidad y los síntomas de esto pueden variar. El individuo puede presentar síntomas tales como el aumento de las palpitaciones del corazón, por ejemplo, aumento en la presión arterial, dificultad para respirar o hiperventilación. Hay personas que reportan mareos, dolor estomacal, dolor de cabeza, sudoración, debilidad muscular, dolor en el pecho, vista nublosa. En casos más extremos vemos personas que experimentan lo que llamamos crisis de pánico. También hay personas que se aíslan, hay personas que sufren de insomnio, incluso puede desencadenar una depresión y en casos muchos más extremos podemos hablar incluso de suicidio. La ansiedad se caracteriza además por una constante preocupación por situaciones u eventos que no han ocurrido y de los cuales muchas veces no tenemos control. La mayoría de las veces estos pensamientos pueden ser agobiantes, pueden ser repetitivos y pueden ser también invasivos. El estado emocional se produce, este estado emocional de ansiedad, ¿verdad? Se produce cuando nuestro mecanismo de alerta se activa, como lo mencionábamos al inicio. Y este mecanismo de alerta es una capacidad inherente del ser humano, es una característica, una herramienta dada por Dios, que se activa ante la posibilidad de este peligro inminente o ante una amenaza. Cuando este mecanismo se activa, la respuesta emocional frente a este peligro usualmente es este estado de preocupación, un estado de ansiedad. Y tenemos la posibilidad de responder. Y aquí, como muestra la imagen, ¿verdad? Podemos responder ya sea escapando de la situación, podemos paralizarnos frente a la situación o podemos enfrentar la situación. Esto es lo que se conoce como la respuesta de huida o lucha. Es un mecanismo de respuesta automático. Y cuando este sistema de alerta se activa, la ansiedad, interesantemente, funciona como un mecanismo adaptativo, en donde nuestro sistema se prepara para responder. Y podemos ya sea huir, podemos atacar, podemos neutralizar, podemos afrontar o podemos adaptarnos a la situación. Se puede decir que la activación de nuestro sistema de alerta es adecuada cuando hay una amenaza o un peligro inminente
o cuando hay un problema que resolver, ya que nos ayuda a mejorar el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. El problema ocurre cuando nuestro mecanismo de alerta se activa, cuando no hay peligro, cuando realmente no hay una amenaza concreta, presente, o cuando este sistema, por diversas razones, motivos, funciona de una manera alterada. En muchas personas esta respuesta causa un nivel de ansiedad tal que se produce un deterioro significativo en la funcionalidad de la persona, en su diario vivir, en el desempeño de sus actividades regulares. Hay muchos factores que pueden incrementar o pueden desencadenar este estado de ansiedad problemático, que muchas veces se transforma en un trastorno de ansiedad, como lo podrían diagnosticar algunos psicólogos o psiquiatras, incluso médicos. Y algunos de estos factores, aquí hice una lista un tanto reducida, la lista es mucho más larga, pero puse puntos claves e importantes. Y el primer factor influyente es la exposición o los recuerdos de un evento traumático. Y aquí estamos hablando de posiblemente un accidente, podemos hablar sobre violencia doméstica, sobre algún tipo de abuso, sobre la muerte inesperada de alguien, sobre un incendio, cualquier evento traumático. Y en lo que se refiere a los recuerdos, lo que ocurre aquí es que la persona revive el evento traumático a un nivel emocional, a un nivel fisiológico, a un nivel neurológico. Entonces, esto hace que esta experiencia de recuerdo sea una experiencia muy perturbadora, que desestabiliza a la persona. Otro factor que influye en la causa de la ansiedad, que puede incrementar un estado de ansiedad, es la acumulación del estrés. Cuando tenemos preocupaciones continuas por alguna situación, ya sea alguna enfermedad, ya sea nuestra situación económica, tantas situaciones cotidianas, problemas que se nos presentan, cuando hay una acumulación de esos problemas, hay un incremento del estrés. Y cuando estos problemas no logran solucionarse, no hay un punto de resolución, usualmente lo que ocurre es incrementar o dar paso a un estado de ansiedad. Sin duda alguna, el consumo indebido de drogas y de alcohol también altera, ¿verdad?, nuestra manera de percibir nuestro entorno, nuestra manera de comportarnos y sin duda alguna incrementa el riesgo de desarrollar un estado ansioso. Algo muy importante también aquí es el contexto familiar o social que carece de herramientas o de patrones efectivos para poder afrontar el estrés. Y esto afecta principalmente a los miembros más jóvenes de nuestros hogares. Usualmente los adolescentes, preadolescentes, los niños, ellos aprenden imitando lo que los adultos hacen. Entonces, si hay un contexto familiar en donde los adultos no saben manejar su estrés, su ansiedad y cualquier otra emoción, incluso su enojo, los niños o los más jóvenes en el hogar crecen sin esas herramientas que son tan útiles para poder contener, manejar y navegar estos estados emocionales. Sin duda alguna, también hay un factor biológico y genético. Y esto es muy interesante porque aunque no han habido estudios o investigaciones 100% conclusivas, muchos científicos han avanzado de manera extraordinaria en los estudios sobre las bases neuronales de la ansiedad.
de la ansiedad heredada. Y han habido estudios que han indicado que hay una cierta correlación genética, hereditaria, con el desarrollo de un temperamento ansioso. Otro punto, otro factor importante que puede exacerbar este estado de ansiedad es un evento o una transición importante. Podemos hablar quizás de un divorcio, de la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido. Incluso podemos hablar de transiciones que podríamos considerar positivas en nuestra vida, que muchas veces nos puede llevar también a un estado ansioso, como un matrimonio, por ejemplo, incluso un embarazo. Son transiciones muy significativas en nuestra vida que nos pueden llevar a este estado. Y me quiero detener un poco en el embarazo. Siempre hay preguntas con respecto a los embarazos y el tema de la ansiedad, si esto afecta, por ejemplo, al embrión, al feto, si la mamá presenta un cuadro ansioso. Y han habido estudios que han demostrado que la ansiedad de la madre durante el embarazo incrementa el riesgo de que el bebé nazca, por ejemplo, bajo peso, que presente algún tipo de desarrollo deteriorado o limitado en algunas regiones cerebrales. Han habido estudios que han demostrado que niños han nacido más propensos a cardiopatías, asma infantil, problemas de atención, problemas de hiperactividad, problemas de conducta. Incluso han habido estudios donde han encontrado una correlación entre la ansiedad de la gestante y el desarrollo de trastorno de ansiedad durante la infancia e incluso la adultez del niño, que era un poco lo que mencionaba en el punto anterior. Otro punto importantísimo son alguna condición médica. Esto es muy importante porque hay ciertas enfermedades que pueden desencadenar un estado ansioso. Por ejemplo, hay reportes de personas que tienen problemas a la tiroides o que tienen algún otro tipo de problema hormonal. Mujeres que están pasando por el proceso de menopausia también han reportado cuadros de ansiedad. Y un punto que no quería dejar fuera, obviamente, es el aspecto espiritual, que es algo que nos compete a nosotras, principalmente como mujeres cristianas. Y esto tiene que ver con nuestra condición espiritual. Cuando estamos en un estado en donde estamos pecando de manera deliberada o tenemos algún pecado por ahí escondido que continuamos haciendo y que creemos que nadie sabe, Gálatas 5:17 nos habla de esta lucha que hay entre la carne y el espíritu. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Cuando estamos pecando de una manera deliberada o tenemos algún pecadito por ahí escondido del cual nos ha costado arrepentirnos, nuestra conciencia está en conflicto, porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Entonces, este conflicto interno, esta culpa que cargamos día a día, puede desencadenar también un estado de ansiedad. Sin duda, hermanas, el pecado debe ponernos en un estado de inquietud. Vamos ahora a explorar un poquito lo que dice la palabra de Dios. La ansiedad, como lo mencionaba, la preocupación, el estrés, es algo que todo ser humano va a experimentar. Ya sea que haya alguna situación concreta de peligro o no, ¿verdad? Puede haber un problema, un peligro concreto presente que desencadene este estado o simplemente no. En ambas circunstancias, esto es muy interesante, muy hermoso, en ambas circunstancias, mis amadas hermanas, podemos volcarnos a la palabra de Dios para poder hallar ese descanso que nuestra mente necesita. Sabemos que la ansiedad afecta principalmente nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar.
Y también podemos hallar descanso para nuestro corazón. Proverbios 12:25 es un versículo hermoso que dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Hay otras versiones que hablan sobre esta palabra amable, se refiere como una palabra de aliento. ¿Y a qué nos referimos acá o a qué se refiere la escritura cuando habla de esta palabra de aliento? Aquí nos estamos refiriendo a la palabra misma de Dios, al consejo de Dios. Y es muy importante, y destaco esto, mis hermanas, no aplicar la palabra de Dios como un tipo amuleto, como una cábala. A veces es muy común que personas reciten versos bíblicos, ¿verdad? Incluso sin entender lo que se está leyendo o repitiendo. Y esperamos, ¿verdad?, que mágicamente se produzca algún efecto curativo. Creo que la palabra del Señor nos exhorta, nos anima, nos motiva a ir mucho más allá. Debemos entender, hermanas, que la palabra de Dios es viva, es dinámica, es eficaz y nos infunde aliento, nos corrige, nos trae esperanza, nos trae luz, claridad y nos desafía a escudriñar nuestros corazones de una manera mucho más profunda. La palabra de Dios nos infunde aliento por el hecho de traer a la luz elementos, pensamientos, conductas, pecados que están estorbando nuestro caminar con Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a conocer y nos ayuda a acercarnos más a Dios. Y también algo muy importante, nos ayuda a conocernos a nosotras mismas. Veamos entonces, basado en la palabra de Dios, qué es lo que puede contrarrestar o qué puede ayudar a un corazón ansioso. Y si en esta tarde, en esta mañana, tú te encuentras cruzando por este estado de ansiedad, independiente de la intensidad, del nivel, de la causa, yo te pido que pongas atención y que veamos qué es lo que tiene la palabra del Señor para nosotros. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Primeramente podemos decir, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Si tenemos un corazón ansioso, hermanas amadas, guardemos nuestro corazón. Muchas veces sin darnos cuenta, la ansiedad por la que estamos pasando es producida por estímulos externos que podemos controlar. Podemos controlar lo que vemos, podemos controlar lo que escuchamos, podemos controlar lo que leemos. A veces podemos controlar las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, sin darnos cuenta, nosotras mismas nos colocamos en un estado de ansiedad. Entonces, guardemos nuestro corazón, hermanos, de todos estos estímulos externos que podrían exponernos a un estado de ansiedad. Proverbios 16, 23, 24 habla sobre la prudencia. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanas, la ansiedad muchas veces nos hace actuar de una manera impulsiva, de una manera reactiva. La prudencia es lo contrario a un corazón impulsivo y a un corazón reactivo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es muy importante, hermanas, pensar antes de actuar. No dejes que la ansiedad controle tus pensamientos. Proverbios 17, 17 nos habla de la amistad. Un corazón amigable, hermanas, sin duda nos va a ayudar a apaciguar un corazón ansioso. Proverbios 17, 17 dice: en todo tiempo ama el amigo
y es como un hermano en tiempo de angustia. La ansiedad nos puede llevar a aislarnos, nos puede llevar a ser egoístas, incluso a ser egocéntricas, con falta de empatía por nuestro prójimo. A veces nos enfocamos solamente en el yo y creemos que mi problema, ¿verdad? Creo que mi problema es más grande que el del resto. Practiquemos un corazón amigable, practiquemos la empatía. No nos encerremos o enfoquemos solamente en el yo. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Practiquemos un corazón, hermanas, con buen juicio. El Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da sabiduría y nos insta a usar el sentido común en la toma de decisiones. Recordemos que un estado de ansiedad nos lleva muchas veces a tomar decisiones impulsivas, pero practiquemos un corazón, hermanos, con buen juicio para poder tomar decisiones acertadas. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hermanas amadas, practiquemos un corazón humilde, un corazón genuino. Necesitamos la ayuda de los demás. La ansiedad puede causar, como mencionaba hace un momento, el aislarnos. O a veces, ¿verdad?, por vergüenza no pedimos ayuda. Practiquemos este corazón humilde, este corazón genuino, en donde reconocemos que necesitamos la ayuda de los demás, que reconocemos que necesitamos la ayuda del Señor y reconocemos que realmente no tenemos el control de todo. Proverbios 4:10 nos habla sobre la obediencia, sobre tener un corazón enseñable. Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Hermanas amadas, la ansiedad nos desgasta de manera emocional, mental, física. Abramos nuestro corazón a aprender sobre las verdades de Dios. ¿Cuáles verdades? Su paz, a la cual podemos acceder, su soberanía y por sobre todo su cuidado para nosotras. Proverbios 9:10 es un pasaje hermoso y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanas, practiquemos un corazón temeroso de Dios. Adquiriendo sabiduría, sabremos cómo conducirnos y por sobre todo conoceremos más sobre el carácter de Dios. Vamos a poder entender que mi problema, que mi ansiedad, que mi circunstancia no es mayor que Dios y no le sobrepasa. Proverbios 16, los primeros versículos dicen: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanas, practiquemos un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación que está fuera de nuestro control. Un corazón dispuesto a recibir la paz del Señor, a recibir de su amor, a recibir de su gracia. Proverbios 16:20 nos dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hermanas, practiquemos un corazón de fe. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más confiaremos en nuestro Señor.
Filipenses 4, del 6 al 7, un pasaje muy conocido. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Practiquemos, hermanas, un corazón agradecido, un corazón dedicado a la oración. Y entreguemos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones delante del Señor. Veamos ahora qué más podemos hacer. Es importante reconocer, amadas hermanas, que la ansiedad se puede manifestar de distintas formas e intensidades en las personas. En cada individuo es diferente. Por ende, es importante muchas veces considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. Y no hay nada de malo en esto, mis hermanas. Hay mucho estigma y mucho tabú con respecto a este tema. Creo que es importante recordar, y a veces olvidamos, de que Dios usa a otras personas para nuestro beneficio. Entonces podemos, por ejemplo, acceder a consejería bíblica, que nos puede dar herramientas fundamentadas en la palabra de Dios para poder manejar nuestra ansiedad. Si tu ansiedad está fuera de los parámetros manejables, por decirlo de alguna manera, o si te han diagnosticado con un trastorno de ansiedad o una crisis de pánico, a lo mejor hay algún tema, algún factor muy profundo, el cual podrías tratar quizás en una terapia con algún psicólogo cristiano. Y enfatizo que si vas a ver a un psicólogo, que sea cristiano, porque el psicólogo cristiano va a poder cubrir el ámbito espiritual, que es muy, muy importante incluir en cualquier forma de terapia psicológica. También existen grupos de apoyo en la comunidad, en algunas iglesias, que les ayudan a procesar y a empatizar con otros sobre el tema de la ansiedad. Es importante, hermanas, descartar alguna condición médica. Y esto lo enfatizo, es muy importante que vayamos al doctor, hagamos nuestros exámenes anuales o cada 2 años, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nos corresponda. Pero no descuidemos nuestro cuerpo. Otro punto importante es educarnos en el tema de la ansiedad, en el tema de la salud mental, en el tema del bienestar emocional. Eso es muy importante porque esto nos va a ayudar a poder romper con el estigma tan fuerte que hay alrededor de estos temas. Y al poder romper con estos estigmas y al poder manejar la información de una manera adecuada, vamos también a poder ayudar a otras personas. Entonces, eduquémonos en este tema. Eduquémonos también en qué recursos hay en la comunidad. Y finalmente quiero compartir algunos tips prácticos para poder manejar y para poder disminuir la ansiedad. Creo que es muy importante primero identificar de dónde viene la ansiedad. Y eso es muy importante porque basado en esto vamos a poder determinar qué tipo de intervención necesitamos. Número 2, puse ahí ejercicios de respiración. A veces vamos por la vida o por nuestro día a día tan rápido, mis hermanas, que nos olvidamos de tomar un respiro profundo. Seamos intencionales en practicar ejercicios de respiración. Esto nos ayuda a controlar las palpitaciones de nuestro corazón, a regular nuestra presión arterial y nos ayuda a aumentar la oxigenación. Algo muy beneficioso también y que a veces no le damos mucha importancia es el hablar con alguien. Tengamos alguna amiga confidente con la que podamos expresar nuestras preocupaciones, nuestras emociones, alguien que nos pueda acompañar en oración, alguien, ¿verdad?, que no nos juzgue,
por sentirnos como nos sentimos, sino que esté ahí, ¿verdad? Como habla la palabra, ¿no? Ayudándonos a llevar esa carga. Manejemos también, hermanas, sabiamente nuestro tiempo y las actividades que tenemos. Muchas veces la ansiedad se produce por una falta de organización en nuestro día a día, en nuestra semana. A veces agregamos muchas más cosas en nuestro horario, muchas más actividades de las que podemos realizar. Entonces seamos, de nuevo, seamos sensatas, seamos sabias en organizar, en tener nuestras prioridades claras en lo que se refiere al tiempo y a nuestras actividades y organizarlas muy bien. Recordemos, hermanas, que no debemos estar en todo. Recordemos, ¿verdad?, que no podemos controlar todo, aunque a veces tengamos la impresión de que sí, pero la verdad es que no. Es muy importante también cubrir nuestras necesidades físicas básicas, como comer, ¿verdad? Por lo menos que 3 comidas al día, que es lo recomendable, ¿verdad? Comer saludable, tomar agua durante el día, dormir las horas apropiadas, tener algún tipo de actividad. Todo esto nos va a ayudar a poder manejar nuestro estado de ansiedad o a disminuir nuestro estado de ansiedad. Es muy importante también cubrir nuestras necesidades espirituales. No debemos descuidar esto. Debemos procurar la oración, procurar la lectura, el estudio y la meditación en la palabra de Dios, la cual es alimento para nuestra alma, para nuestra mente. Es muy importante también, hermanas, cubrir nuestras necesidades sociales. A veces nos sentimos culpables, ¿verdad?, cuando nos vamos a tomar el cafecito con la amiga. Pero, hermanas, eso trae mucho beneficio a nivel espiritual, a nivel emocional. Pasemos tiempo, ¿verdad?, con nuestras amistades. Pasemos también tiempo a solas. Dediquemos tiempo para nosotras. Y finalmente puse aquí, ¿verdad?, pasar tiempo de calidad con la familia. Y pasemos tiempo, para las que estamos casadas, tiempo a solas con nuestro esposo. Y para las que son mamás, pasen tiempo a solas también con sus hijos. Esto es muy, muy beneficioso. Hermanas amadas, antes de cerrar, quiero enfatizar de que el Señor no quiere, mis hermanas, Dios no quiere que vivamos en un constante estado de ansiedad. Recuerda que Él tiene siempre cuidado de nosotros. Por lo tanto, pongamos en práctica, hermanas, lo que dice 1 de Pedro 5:7. Pongamos todas nuestras ansiedades y preocupaciones en sus manos. Es mi oración para ti en este día, amada hermana, amada amiga que nos escucha, que nos ves, que si estás experimentando un tiempo de prueba, un corazón ansioso, que puedas acceder al consuelo y a la paz del Señor en momentos de angustia, y que esto traiga alegría y que traiga descanso a tu corazón. Y quiero dejarlas con este último versículo y quiero cerrar en oración. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo y porque tu palabra nos guía, nos motiva, nos corrige, nos consuela, nos infunde paz. Señor, ayúdanos a cuidar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Gracias porque tú nos has dado recursos para poder lidiar, Señor, para poder navegar estos estados emocionales. Gracias, Señor, porque también sabemos y reconocemos que tú usas a otros para bendecir nuestras vidas. Señor, descansamos en ti, en quien tú eres y en tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos eso. Amén.
Amadas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Les envío un abrazo virtual desde Ciudad de México. Que el Señor me las bendiga grandemente.